Mi mujer se fue de vacaciones con mi jefe y subió una foto abrazándolo con la frase: «Él es claramente más rico que mi pobre marido». Y yo solo hice una cosa. Yo soy Andrés. Tengo 39 años. Esta es mi confesión. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fui ingenuo al creer que Valeria me era fiel solo a mí. La primera señal de sus mentiras fue que empezó a evitar cualquier conversación sobre nuestro futuro. Cada vez que yo sacaba el tema, ella respondía lo mismo: «Necesito tiempo para pensar. No lo tomes a lo personal». Yo intentaba convencerme de que era solo indecisión, pero lo peor no eran las excusas. Lo peor era darme cuenta de que hacía tiempo ella ya me había reemplazado con otro hombre, y solo pensar en quién podía ser ese hombre hacía que me temblaran las manos. Nuestro hogar siempre se sentía sólido. Yo me repetía cada día: «Andrés, protege la paz que tanto te costó construir y no busques problemas donde no los hay». Valeria tenía 32 años. Juntos llevábamos una vida tranquila, y yo sentía una gratitud profunda por esa estabilidad. Ella llenaba la casa con su energía, y yo valoraba eso. Al principio, cuando aparecieron las primeras evasivas, las tomé con calma. Me decía que seguramente era estrés del trabajo y que yo debía ser más atento con ella. La confianza que tenía en nuestro matrimonio me ayudaba a mantener la tranquilidad. Pero las evasivas se volvieron más frecuentes. Cada vez que hablaba de planes, ella cambiaba de tema o repetía que necesitaba tiempo. Poco a poco, una ligera inquietud empezó a instalarse en mí. Ya no era tan fácil convencerme de que todo estaba bien. Aunque seguía sin pruebas, la idea de que ella ya me había reemplazado con otro hombre me golpeaba en los momentos de silencio. No quería confrontarla todavía. Elegí observar con calma y esperar. Mi estado pasó de una gratitud tranquila a una vigilancia interna más atenta. Resistía las peores suposiciones, pero ya no podía ignorar que algo había cambiado. Esta era solo la etapa inicial. Mis dudas todavía eran leves, pero en el fondo sentía que había mucho más. Pronto un detalle pequeño en casa haría que todo empezara a desmoronarse de verdad. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Todo cambió el momento en que abrí el gabinete del baño y encontré una botella de colonia medio usada que yo nunca había comprado. Era un envase caro, de vidrio grueso, con un nombre que no reconocía. Me quedé mirándola sin entender cómo había llegado allí. Cuando Valeria llegó esa tarde, le pregunté directamente. Ella se quedó callada un segundo, sonrió rápido y dijo que era solo una muestra que le había dado una compañera del trabajo. Según ella, la chica estaba probando perfumes. Yo no le creí. La botella no parecía una muestra. Estaba medio vacía, sin plástico ni etiqueta de prueba, y olía a colonia masculina fuerte y cara. Ella notó que yo seguía mirándola y repitió que no era nada importante, que la tiraría si me molestaba. Su voz sonaba apresurada. Esa noche, mientras ella dormía, volví al baño. La olí otra vez. El aroma me resultó extrañamente familiar. Me senté en el borde de la bañera pensando, ¿por qué mentiría por algo tan pequeño? Al día siguiente intenté olvidarlo, pero la botella seguía allí. Valeria no la había tirado. 3 días después seguía en el mismo sitio, y ahora estaba aún más vacía. Empecé a fijarme más en ella. Llegaba más tarde algunas noches. Decía que eran reuniones. Revisaba su teléfono constantemente y lo ponía boca abajo cuando yo me acercaba. La inquietud ya se había instalado en mi pecho, como un nudo constante. Una tarde, mientras ella se duchaba, abrí el gabinete de nuevo. La botella estaba más vacía. La tomé y la guardé en mi bolsillo sin pensarlo. No quería que siguiera en casa. Cuando Valeria salió y no la encontró, no dijo nada. Solo me miró un segundo más de lo normal. Esa noche cenamos en silencio. Esa botella fue el primer golpe claro. Ya no podía seguir convenciéndome de que todo eran coincidencias. Las evasivas de las últimas semanas empezaron a encajar de una forma que no me gustaba. Y lo peor, todavía no sabía que esa colonia
pertenecía a alguien muy cercano. Alguien que yo veía casi todos los días. La verdad empezaba a asomarse, pero yo aún no estaba listo para verla completa. Las dudas que antes eran leves ya se habían vuelto reales. Una tarde llegué a casa antes de lo habitual. Valeria estaba en la ducha, y su teléfono quedó sobre la mesa de la cocina. Solo quería revisar el grupo del barrio por un aviso de cortes de luz. Nada más. En cuanto abrí la aplicación, ella salió del baño con el pelo mojado y la toalla puesta. Al verme con su teléfono en la mano, se acercó rápido y me lo quitó de un tirón. Fue un gesto brusco, agresivo. Su cara se endureció y su voz sonó más alta de lo normal. No debes tocar mis cosas sin pedir permiso. Le expliqué con calma que solo buscaba el aviso del grupo. Ella repitió que eso no importaba y que en el futuro tenía que avisarle antes. Luego se dio la vuelta y se metió en el cuarto sin decir nada más. Yo me quedé parado en la cocina. Ese arrebato no era propio de ella. El nudo en el pecho que tenía desde lo de la colonia se apretó todavía más. Esa misma noche intenté hablarlo con suavidad. Le pregunté por qué había reaccionado así. Ella contestó que estaba cansada y que no le gustaba que revisaran su teléfono. Dijo que cada quien tenía derecho a su privacidad. Las palabras sonaban razonables, pero su tono era forzado. A partir de ese día empecé a notar más cosas. Llegaba más tarde del trabajo, decía que eran reuniones. Sus respuestas eran cortas y cambiaba de tema rápido. Una noche llegó casi a las 11 y dijo que un compañero la había acercado a casa. Cuando le pregunté el nombre, dudó un segundo y mencionó a una mujer que yo conocía. Su voz tembló ligeramente. El teléfono se convirtió en algo sagrado para ella. Lo llevaba siempre consigo, incluso al baño, y lo dejaba siempre boca abajo. Yo ya no lo tocaba, pero esa actitud me hacía pensar. Una mañana la vi revisando su teléfono con una sonrisa que no era para mí. Era más brillante, más viva. Cuando se dio cuenta de que yo la miraba, guardó el móvil rápido y me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir. Ya no podía seguir diciéndome que eran imaginaciones mías. Las evasivas, los horarios extraños, la forma en que protegía su teléfono, todo formaba un patrón claro. El nudo en el pecho ya era una presión constante. Por fuera seguía manteniendo la calma, pero por dentro sabía que algo importante se estaba rompiendo. Y aunque todavía no quería creer lo peor, sentía que el otro hombre estaba muy cerca. Entonces, una noche cualquiera, unos platos sucios sobre la mesa me mostraron que ya no había forma de seguir cerrando los ojos. El problema se volvió imposible de ignorar en el momento más sencillo. Esa tarde salí del trabajo un poco antes de lo habitual, porque tenía que pasar por el banco. Cuando abrí la puerta de casa, todo estaba en silencio. Valeria me había dicho por mensaje que llegaría tarde porque tenía una reunión importante. Yo entré a la cocina para dejar las llaves, y allí estaban. Los platos sobre la mesa. 2 platos usados. 2 vasos. Cubiertos para 2 personas. Restos de arroz, carne y ensalada que aún no se habían enfriado del todo. La mesa estaba puesta como cuando comíamos juntos, pero yo no había estado allí. Ella me había escrito hacía menos de una hora, diciendo que todavía no había comido y que cenaríamos cuando yo llegara. Me quedé mirando los platos sin moverme. El olor de la comida recién hecha flotaba en el aire. No era algo que ella hubiera preparado solo para ella. Las porciones eran grandes. Había incluso una copa de vino en el otro lado de la mesa, con un poco de líquido rojo todavía en el fondo. Cuando Valeria llegó 20 minutos después, yo seguía sentado en la misma silla. Ella entró sonriendo, dejó el bolso y me dio un beso rápido en la mejilla. Yo le pregunté con voz tranquila por qué había platos para 2 personas, si me había dicho que no había comido todavía. Ella se quedó quieta un segundo. Luego miró la mesa y soltó una risa corta que sonó forzada. Dijo que había preparado algo rápido para ella, porque tenía mucha hambre al llegar, pero que se le había pasado decírmelo.
Explicó que a veces comía sola cuando llegaba cansada. Su voz iba más rápido de lo normal. Yo señalé los 2 vasos y la copa de vino. Le pregunté si había comido sola con 2 vasos. Ella miró hacia otro lado un instante y contestó que había usado el segundo vaso, porque el primero se le había caído al lavarlo. Dijo que era torpeza de ella y que no tenía importancia. Sus palabras salían una detrás de otra, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Yo no levanté la voz. Solo le dije que los restos de comida todavía estaban calientes y que la mesa estaba puesta como para 2. Ella se acercó, tomó los platos y los llevó al fregadero sin mirarme. Mientras los lavaba, repitió que yo estaba imaginando cosas que no existían. Dijo que últimamente veía problemas donde no los había y que eso la cansaba. Yo me quedé sentado observándola. Sus movimientos eran más rápidos que de costumbre. Fregaba los platos con fuerza, como si quisiera borrar las pruebas. Cuando terminó, se secó las manos y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dijo que no convirtiera una tontería en algo grande y que ella seguía allí conmigo, que eso era lo que debía importar. Esa noche casi no hablamos. Ella se fue a la cama temprano diciendo que estaba muy cansada. Yo me quedé en la sala un buen rato pensando. Los platos sucios, los 2 cubiertos, la copa de vino, todo era demasiado claro. Ya no podía seguir diciéndome que eran coincidencias. El nudo en mi pecho se había vuelto más pesado. Ya no era solo vigilancia, era una certeza fría que se instalaba poco a poco. Yo seguía manteniendo la calma por fuera. No grité, no acusé. Solo observaba y guardaba cada detalle. Al día siguiente en el trabajo, Raúl, mi jefe, me llamó a su oficina para revisar unos informes. Mientras hablábamos, él mencionó de pasada que había tenido una cena de negocios la noche anterior. Dijo que había sido algo rápido y que había vuelto tarde a casa. Su tono era normal, profesional. Pero cuando dijo la palabra cena, algo hizo clic en mi mente. Yo lo miré con atención. Raúl tenía 50 años, siempre bien vestido, con esa seguridad que da el cargo. Nunca había tenido problemas con él. Al contrario, me había tratado con respeto. Pero en ese momento, empecé a recordar pequeñas cosas. Cómo a veces preguntaba por Valeria, cómo sonreía cuando ella venía a buscarme a la oficina, cómo una vez los vi hablando en el pasillo con las voces bajas. Esa noche, cuando llegué a casa, Valeria estaba en la cocina preparando la cena. Yo me senté y le pregunté con calma cómo había sido su día. Ella contestó lo de siempre. Reuniones, mucho trabajo. Pero cuando le pregunté si había comido sola otra vez, ella se tensó visiblemente. Dijo que sí, que había comido sola y que por favor no empezara otra vez con lo mismo. Yo no insistí. Solo la miré mientras ella movía las ollas. Sus hombros estaban más rígidos. Sus respuestas eran más cortas. La confianza fácil que había entre nosotros se estaba agrietando día tras día. Los platos sucios de esa tarde fueron el punto donde ya no pude seguir fingiendo. Era una prueba demasiado concreta. Alguien más había estado sentado a nuestra mesa. Alguien más había comido con mi mujer mientras yo estaba en el banco. Y ese alguien no era un compañero cualquiera. La vigilancia que había empezado con la colonia ahora era completa. Yo ya no dudaba de que había otra persona. Solo faltaba saber quién era. Y aunque todavía no tenía el nombre completo, sentía que estaba muy cerca. Lo que no sabía era que la confirmación llegaría de la forma más directa y dolorosa posible. Pronto, una pregunta mía haría que Valeria se levantara de golpe, recogiera sus cosas y saliera dando un portazo. Y en ese momento de prisa, cometería el error que lo cambiaría todo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo estaba listo para enfrentarla con la calma que aún me quedaba. Querido oyente, deja tu like y seguimos. El problema se salió de control la noche en que decidí preguntarle directamente. Estábamos sentados en la sala después de cenar. La televisión estaba apagada. Yo había pasado todo el día pensando en los platos sucios,
en la colonia, en la forma en que ella me quitó el teléfono. Ya no podía seguir guardando silencio. Con voz tranquila, sin levantar el tono, le pregunté si estaba viendo a alguien más. Valeria se quedó mirándome unos segundos. No contestó de inmediato. Luego se levantó de golpe del sofá. Empezó a recoger su bolso, las llaves y el abrigo como si la conversación ya hubiera terminado. Sus movimientos eran rápidos y nerviosos. Le pregunté otra vez, con la misma calma, qué estaba pasando. Ella siguió moviéndose por la sala sin mirarme. Dijo que estaba cansada de mi presión constante y que me dejara vivir en paz. Su voz ya no era suave. Se había vuelto defensiva y cortante. Yo me levanté también y le pedí que se sentara un momento para hablar. Le dije que solo quería entender. Ella siguió caminando hacia la puerta. Sus manos temblaban un poco mientras buscaba las llaves en el bolso. Yo insistí una vez más, con tono bajo, que me explicara qué estaba sucediendo entre nosotros. En ese momento, ella se dio vuelta y me miró. Sus ojos tenían una mezcla de molestia y algo parecido al miedo. Dijo que yo estaba imaginando cosas que no existían y que estaba haciendo todo más pesado de lo necesario. Luego abrió la puerta. Justo antes de salir, con la voz agitada, soltó: «No me busques, Raúl». En cuanto dijo ese nombre, se detuvo en seco. Se dio cuenta del error. Su cara cambió. Por un segundo vi pánico en sus ojos. Rápidamente corrigió y dijo: «Andrés», pero ya era tarde. El nombre había salido claro. Ella cerró la puerta con fuerza detrás de ella. El golpe resonó en toda la casa. Yo me quedé parado en medio de la sala, solo. El eco de ese nombre repetido en mi cabeza: Raúl, mi jefe. Todo encajó en ese instante. La colonia cara, las cenas para dos, las llamadas frecuentes, las sonrisas cuando él preguntaba por ella en la oficina, las reuniones que se alargaban. Todo tenía sentido ahora. El hombre con quien ella me había reemplazado era Raúl, de 50 años, el mismo que firmaba mis cheques y decidía mis ascensos. Me senté en el sofá. No grité. No rompí nada. Solo me quedé allí respirando despacio. El nudo en el pecho se volvió más pesado, pero no era caos. Era una certeza fría y clara. Ya no había dudas. Ya no había excusas que pudiera darme a mí mismo. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en los últimos meses, en cómo Raúl siempre había sido amable con Valeria cuando ella iba a la oficina, en cómo una vez los vi hablando en el pasillo con las cabezas muy juntas, en cómo él me había dicho varias veces que tenía suerte de tener una esposa como ella. Ahora entendía por qué ella evitaba hablar del futuro. Ya no había futuro conmigo. Lo había cambiado por él. Por alguien que tenía más dinero, más poder y, al parecer, más atención de la que yo le daba. A la mañana siguiente, Valeria no regresó a casa. Me mandó un mensaje corto diciendo que se quedaría unos días en casa de una amiga para pensar. Yo no contesté. Solo leí el mensaje y apagué el teléfono. En el trabajo todo seguía igual por fuera. Raúl me saludó como siempre, con esa sonrisa profesional. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Yo le contesté que sí, con la misma calma de siempre. Pero por dentro ya lo veía diferente. Ya no era solo mi jefe. Era el hombre que se había sentado a mi mesa, que había usado mi baño y que ahora tenía a mi mujer. Durante el día empecé a sentir una determinación nueva. No era rabia descontrolada. Era una decisión firme de enfrentar lo que venía. Sabía que esto no iba a terminar bien, pero yo no iba a derrumbarme. Iba a mantenerme entero. Esa misma tarde recibí otro mensaje de Valeria. Decía que necesitaba espacio y que yo estaba exagerando todo. Yo no respondí. Solo guardé el teléfono y seguí trabajando. El nombre que se le escapó al salir por la puerta lo había cambiado todo. Ya no había vuelta atrás. La traición ya no era una sospecha. Era un hecho. Y el hecho de que fuera precisamente con Raúl hacía que el golpe fuera más profundo. Yo seguía respirando con calma. Mi postura era recta, mis movimientos medidos.
pero por dentro ya había tomado una decisión. Iba a descubrir hasta dónde llegaba esto, y luego iba a decidir qué hacer con mi vida. Lo que no esperaba era que la confirmación final llegaría al día siguiente de la forma más pública y humillante posible. Una foto en redes sociales que ella misma publicó sin imaginar que yo la vería. Una foto que lo mostraba todo y que además traería otra noticia que cambiaría mi trabajo para siempre. La verdad completa estaba a punto de llegar, y aunque dolía, yo ya estaba preparado para recibirla sin romperme. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina revisando unos correos, abrí el teléfono y vi la notificación. Valeria había publicado una foto nueva en su cuenta. Era una imagen clara, tomada de cerca. Ella estaba abrazada a un hombre, con la cabeza apoyada en su pecho, y una sonrisa grande que yo no le había visto en mucho tiempo. El hombre era Raúl, mi jefe. Los dos estaban en un restaurante bonito, con luces suaves de fondo. Debajo de la foto, ella había escrito: «Él es más rico que mi marido, pobrecito». Me quedé mirando la pantalla varios segundos sin moverme. No sentí que el mundo se me cayera encima. Solo una quietud extraña, como si todo el ruido que había tenido en la cabeza durante semanas se hubiera apagado de golpe. Ahí estaba la prueba completa. La confirmación que ya no necesitaba, pero que ahora tenía delante de los ojos. Cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre el escritorio. En ese mismo momento, entró un correo de recursos humanos. Me informaban que mi contrato terminaba ese día. No daban explicaciones largas. Solo decían que la empresa estaba reestructurando y que mi puesto ya no era necesario. Sabía perfectamente quién había tomado esa decisión. Me levanté, recogí mis cosas con calma y salí de la oficina sin despedirme de nadie. Raúl no estaba allí esa mañana. Mejor. No quería verlo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, pensé en todo lo que había pasado. La colonia en el baño, los platos sucios, el teléfono que me quitó de las manos, el nombre que se le escapó al salir corriendo. Y ahora esto. Una foto pública donde ella misma presumía de haber cambiado a su marido por mi jefe. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue bloquear nuestras tarjetas conjuntas. No fue por venganza, fue un acto práctico. No quería que siguiera gastando mi dinero mientras estaba con él. Ella se enteró rápido. Me llamó varias veces esa misma tarde. Yo no contesté. Al final me dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba diferente, más baja, con un tono que no le conocía. Decía: «Andrés, voy a ser completamente honesta. Empezó de manera inocente y luego se me fue de las manos antes de darme cuenta». Escuché el mensaje una sola vez y lo borré. No necesitaba más explicaciones. Ya lo había visto todo. Esa noche me senté solo en la sala. La casa se sentía más grande y más silenciosa. Pensé en los años que habíamos pasado juntos, en la rutina que yo había cuidado con tanto esfuerzo, en la gratitud tranquila que sentía cada vez que llegaba a casa. Todo eso ya no existía. Pero curiosamente no me sentía destruido. Sentía algo más parecido a un espacio vacío, como un terreno despejado donde antes había edificios viejos. El dolor estaba allí, sí. Era real y profundo. Pero no me dominaba. Estaba debajo de una capa de calma que yo mismo había construido durante todas esas semanas de observación silenciosa. Ya no había confusión. Ya no había dudas. Solo hechos claros. Raúl había sido mi jefe. Ahora ya no lo era. Valeria había sido mi esposa. Ahora tampoco lo era. Y yo, Andrés, de 39 años, seguía aquí, entero. No roto, solo más claro. Al día siguiente empecé a hacer llamadas. Hablé con un amigo que tenía una pequeña empresa y me dijo que podía empezar con él la siguiente semana. No era el mismo sueldo, pero era un comienzo. Bloqueé también a Valeria en el teléfono y en todas las redes. No por odio. Simplemente porque ya no quería seguir recibiendo mensajes que solo repetían excusas. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo y sentí que el peso en el pecho empezaba a aflojarse.
No desapareció de un día para otro, pero se volvió más ligero. El futuro ya no dependía de conversaciones que ella evitaba. Ya no dependía de horarios extraños, ni de nombres que se le escapaban. Ahora dependía solo de mí. Mirando hacia atrás, entiendo que el camino desde la gratitud tranquila hasta esta calma nueva pasó por muchas noches de alerta silenciosa. Pasó por platos sucios, por una colonia desconocida, por un nombre dicho sin querer. Pero al final me dejó aquí, más firme, con los ojos más abiertos y con la certeza de que puedo construir una historia nueva, escrita en mis propios términos. Ya no soy el hombre que protegía la paz a cualquier precio. Ahora soy el hombre que decide qué paz quiere tener en su vida. Y esa diferencia, aunque llegó con dolor, me da una libertad que nunca había sentido antes. La puerta se cerró, pero otra, más grande y más mía, acaba de abrirse. Querido oyente, ¿crees que el esposo podría influir de alguna otra manera en su esposa, además de bloquear sus tarjetas, o no? Déjalo en los comentarios, deja tu like y suscríbete al canal.